En cuestión de horas vas a entender por qué ciertas miradas cambiaron, y por qué un comentario aparentemente inocente te dejó pensando toda la noche, porque alguien muy cercano ha estado hablando de ti, con una intención que no imaginabas y eso tiene consecuencias reales. No es una sensación exagerada ni una película mental, es esa incomodidad concreta cuando entras en una habitación y notas que la conversación baja medio tono, como si hubieras interrumpido algo que llevaba tu nombre. Lo fuerte es que cuando descubras quién inició esos comentarios, vas a atar cabos de situaciones recientes, mensajes ambiguos y silencios extraños que hasta ahora habías intentado justificar por educación o cansancio. Sé que llevas días intentando mantener la calma, repitiéndote que no merece la pena sospechar, que todo puede ser fruto del estrés de los demás, pero por dentro hay una voz que no te deja pasar página tan fácilmente. Esa voz no busca conflicto, busca coherencia, porque hay detalles pequeños que no encajan, como esa broma repetida delante de otras personas, o esa información privada que salió en el momento menos oportuno. Antes de que sigas escuchando, necesito que comprendas que lo que estás percibiendo no nace del miedo, nace de una intuición afinada, que rara vez se equivoca cuando se trata de tu dignidad. Si ya estás cansado de que manchen tu nombre mientras sonríes por educación, escribe, hoy se destapa todo sin piedad. Regálale un me gusta ahora mismo y quédate muy atento, porque lo que se activa en este instante cambia las reglas del juego. Sobre la mesa se dibuja con una claridad que me sorprende, la carta del espejo velado, y cuando esta carta se manifiesta habla de palabras dichas a medias, de verdades que se distorsionan según quien las escuche, y de alguien que proyecta en ti sus propias inseguridades. No me habla de un enemigo poderoso, me habla de una persona que necesita sentirse relevante, y que ha encontrado en tu nombre una forma torpe de llamar la atención en conversaciones ajenas. Y esto cambia todo, porque ya no se trata de imaginar traiciones enormes, se trata de reconocer una dinámica concreta, que puede desmontarse con inteligencia si sabes cómo moverte. Hay algo más que todavía no te he dicho, y que explica por qué todo puede cambiar tan rápido cuando sepas la verdad, porque no solo vas a enterarte de quien hablaba mal, también vas a descubrir la razón real detrás de ese comportamiento. Esa razón no tiene que ver con un error tuyo reciente, ni con una metedura de pata que debas reparar, tiene que ver con una comparación constante que esa persona hace contigo desde hace tiempo. Cuando entiendas eso, la rabia inicial va a transformarse en claridad, y esa claridad será el primer movimiento que des, sin necesidad de levantar la voz, ni alterar tu calma interior. Recuerdo una etapa en la que trabajaba en una oficina pequeña, con horario partido y compañeros de café diario, y una tarde supe que una compañera había contado detalles personales míos, como si fueran anécdotas graciosas. Me enteré porque otra persona, con cara de incomodidad, me preguntó si era cierto lo que se decía sobre mi situación familiar, y sentí esa mezcla de vergüenza y desconcierto que paraliza unos segundos. Esa noche volví a casa, preparé la cena como siempre, ayudé con los deberes, y me acosté con la sensación de que el suelo se había movido un poco bajo mis pies, pero al día siguiente decidí hablar claro, sin drama, y todo cambió más rápido de lo que imaginaba. Te cuento esto porque sé lo que significa descubrir que alguien usa tu nombre, cuando no estás presente, sé lo que se siente al pensar si has sido demasiado confiado o demasiado abierto, y también sé la fuerza que aparece cuando decides no esconderte. Tus guías espirituales, que ahora percibo muy atentos a tu proceso, no quieren que entres en una espiral de sospechas infinitas, quieren que observes con calma y esperes una señal muy concreta. Esa señal puede llegar en forma de comentario mal medido, de un mensaje reenviado por error o de una conversación que escuchas sin buscarla, y cuando ocurra vas a sentir un clic interno imposible de ignorar. Hay algo muy humano en notar que alguien cambia el tono, cuando entras en la sala, y quiero saber si también te ha pasado eso de sentir una conversación rara, justo al aparecer. ¿Lo has vivido alguna vez así? Hay vibraciones densas alrededor de una persona específica, alguien que sonríe con facilidad, pero que últimamente ha añadido un matiz irónico en su tono, cuando habla de tus logros o decisiones, como si necesitara restarles importancia delante de otros. No es casualidad que hayas notado que ciertas confidencias tuyas han perdido su carácter privado, ni es casualidad que alguien te haya hecho una pregunta demasiado precisa, sobre algo que solo compartiste en un entorno reducido. Todo esto forma parte de un hilo que todavía no está completo, y lo que viene en las próximas horas va a cerrar ese círculo de una manera que no esperas. La carta de la lengua de plata se impone con una energía inquieta,
Y cuando aparece señala conversaciones cargadas de doble intención, halagos que esconden comparación, y frases que se disfrazan de preocupación mientras siembran duda en otros. No habla de traición abierta, habla de un juego sutil que puede desmontarse si no reaccionas desde el impulso, sino desde la estrategia, la paciencia y la reflexión profunda. Aquí es donde tu inteligencia natural entra en escena, porque sabes leer entre líneas mejor de lo que crees, y cuando decides usar esa capacidad, descolocas a quien pensaba tener ventaja. Quiero que permanezcas conmigo hasta el final, porque todavía falta la pieza que explica por qué todo puede girar en cuestión de horas, y porque esa revelación no va a destruir tu imagen, sino fortalecerla de forma inesperada. Hay un movimiento silencioso que ya se está gestando a tu alrededor, alguien que ha escuchado más de lo que aparenta, y que no está cómodo con la versión que se ha difundido sobre ti. Cuando esa persona hable, aunque sea en un entorno pequeño, la narrativa va a empezar a cambiar, y ahí entenderás que no estabas tan solo como creías en esta historia. Lo importante ahora es que no te adelantes con acusaciones ni confrontaciones precipitadas, porque la verdad está buscando su propio momento para salir con fuerza, y dejar en evidencia a quien ha intentado manipular la percepción ajena. Hay un equilibrio delicado entre actuar y observar, y en este instante la observación consciente te da más poder que cualquier discurso encendido, porque te permite elegir con sabiduría. Quédate muy atento, porque lo que vas a escuchar pronto no solo te revelará el nombre que sospechas, también te mostrará el motivo oculto que convierte esta situación en una oportunidad para recuperar terreno y respeto sin desgastarte. Géminis, hay una escena muy concreta que se repite en tu día a día, y que ahora cobra un significado distinto, ese momento en el que revisas el móvil, y dudas antes de responder a alguien, porque sientes que cada palabra puede ser interpretada de forma torcida. No es paranoia, es aprendizaje acumulado tras pequeñas incoherencias que has ido detectando, como respuestas tardías cuando antes eran inmediatas, o cambios de actitud en reuniones donde antes reinaba la complicidad. Y aunque sigues cumpliendo con tus responsabilidades, pagando facturas, organizando tu agenda y sosteniendo conversaciones normales, por dentro estás midiendo el terreno con una prudencia que antes no necesitabas. Me impresiona la serenidad con la que estás gestionando esto, porque en lugar de estallar o buscar aliados a la desesperada, has preferido observar, recordar detalles, y mantener la cabeza fría incluso cuando la duda te roba el sueño unos minutos. Eso habla de una madurez que no todo el mundo tiene, sobre todo cuando se trata de la propia reputación, algo que duele más que cualquier crítica directa. Estás haciendo algo muy inteligente sin darte cuenta, estás dejando espacio para que las piezas se muevan solas y eso, aunque parezca lento, es lo que está preparando el giro. Cuando descubres que alguien habla de ti sin tener toda la información, se despierta una mezcla de rabia y alivio extraño. Dime si también has sentido esa claridad repentina al saber la verdad. ¿Te ha ocurrido recientemente? Aquí se revela con una fuerza casi eléctrica la carta del juicio susurrado, y esta carta no aparece para asustar, aparece para confirmar que las conversaciones sobre tu nombre han existido, y han sido más frecuentes de lo que imaginas. Lo que me transmite es un grupo pequeño, no una multitud, personas que escuchan más de lo que hablan, y que empiezan a notar contradicciones entre lo que se dice de ti y lo que realmente ven. Esta carta trae un matiz importante, porque indica que la imagen que intentaron distorsionar no se sostiene, cuando se contrasta con tu comportamiento constante y responsable, que habla por sí mismo. Hay alguien en particular que concentra esta tensión, una persona que suele adoptar el papel de confidente, que escucha a todos, y que sabe exactamente qué tecla tocar para generar complicidad en los demás. Esa persona ha usado frases del tipo, lo digo por su bien o no quiero meterme, pero mientras desliza comentarios que te dejan en una posición incómoda sin parecer directamente ofensivos. No lo hace con gritos ni ataques abiertos, lo hace con medias sonrisas y comentarios que parecen inofensivos, y precisamente por eso ha resultado tan desconcertante para ti. Lo interesante es que últimamente esa estrategia empieza a fallar, porque alguien ha notado que siempre se habla de ti cuando no estás presente, y nunca se plantean esas dudas frente a frente. Esa observación, aparentemente pequeña, es la grieta por donde se cuela la verdad, y en ese entorno ya no todo el mundo asiente con la misma convicción. Aquí es donde tu intuición recibe una validación clara, porque esa incomodidad que sentías no era exageración, era tu mente registrando señales que ahora empiezan a tener sentido completo. La carta de la balanza oculta entra en escena con una sensación de ajuste,
como si alguien estuviera comparando versiones, y empezar a inclinarse hacia la tuya sin que hayas tenido que defenderte activamente. Esta carta habla de justicia silenciosa, de personas que observan sin anunciarlo y que no se dejan llevar fácilmente por rumores, aunque al principio hayan escuchado sin cuestionar. Cuando esta energía se activa, el equilibrio se restablece poco a poco, y quien intentó manipular la narrativa, empieza a sentir que el terreno ya no es tan cómodo como antes. Sé que una parte de ti quiere saber el nombre exacto, el momento preciso en que todo salió de control, pero todavía hay un matiz que debes comprender, antes de que esa información llegue de forma directa. La persona que ha hablado mal no lo hizo en un arrebato aislado, lo hizo como una forma de competir contigo, en un terreno donde siente que pierde protagonismo. Puede ser en lo profesional, puede ser en lo social, incluso puede estar relacionado con la atención de alguien más, pero el fondo es siempre el mismo: comparación constante. Estás manejando tus recursos con una inteligencia admirable, porque no has respondido con indirectas en redes, no has buscado venganzas pequeñas ni has intentado desacreditar a nadie para equilibrar la balanza. Esa contención, que a veces parece debilidad desde fuera, en realidad te coloca en una posición sólida, cuando la verdad empiece a circular con más claridad, porque mientras otros improvisan versiones, mantienes coherencia entre lo que dices y lo que haces, y eso termina pesando más que cualquier comentario malintencionado. A veces la intuición avisa antes que cualquier prueba, y me interesa saber si has tenido ese momento, en el que todo encaja de golpe, al escuchar un nombre concreto. ¿Recuerdas cuando te pasó algo parecido? No quiero que pierdas de vista que en todo este proceso, tu valor no ha disminuido ni un centímetro, aunque por momentos hayas sentido que debías justificarte más de la cuenta. Al contrario, tu postura tranquila está generando respeto en personas que hasta ahora se mantenían neutrales, y que empiezan a admirar tu capacidad de no caer en el juego. Lo que se ha insinuado sobre ti, no se sostiene frente a la realidad de tus actos diarios, y esa diferencia empieza a hacerse visible incluso para quien intentó sembrar la discordia. Hay todavía un detalle que eleva la tensión, porque la persona implicada percibe que algo se le está escapando, y puede intentar reforzar su versión con un comentario más directo, o una insinuación más arriesgada. Ese movimiento, lejos de perjudicarte, será demasiado evidente y despertará sospechas incluso en quienes antes no prestaban atención al asunto, haciendo que la verdad salga a la luz. Aquí es donde el escenario se tensa de verdad, porque la máscara empieza a resquebrajarse, y la presión se desplaza hacia quien habló más de la cuenta. Permanece atento a los próximos intercambios, porque en uno de ellos se pronunciará una frase que te confirmará, sin margen de duda, quién ha estado detrás de todo, y esa confirmación llegará antes de lo que imaginas. Cuando ocurra, no sentirás solo enfado, sentirás una mezcla de alivio y claridad que te permitirá decidir cómo actuar sin titubeos, con firmeza y con la mente despejada. Y aún falta el giro más importante, porque la revelación no solo te dará un nombre, también pondrá en marcha una reacción que nadie está anticipando, y que transformará la dinámica por completo. Géminis, el nombre que necesitabas escuchar, se revela con una claridad que no deja espacio a la duda, y cuando lo asocias a los comentarios que te llegaron distorsionados, todo encaja con una precisión que incluso te asusta un poco. Esa persona que siempre parecía neutral, que ofrecía apoyo moderado y sonrisas prudentes, es quien ha estado deslizando frases que cuestionaban tu actitud, tu compromiso o tus intenciones en conversaciones privadas. Lo más impactante no es solo descubrir quién hablaba mal de ti, sino comprender desde cuándo lo hacía, y en qué momentos clave eligió sembrar sospechas para afectar tu reputación. Al recordar encuentros recientes, empiezas a notar patrones que antes parecían casuales, como esa insistencia en preguntar por tus planes delante de otros, o ese gesto de falsa sorpresa cuando compartías un logro personal. De repente entiendes por qué cierta información privada circuló con detalles que solo habías compartido en un contexto muy concreto y limitado, lo que revela intenciones ocultas y manipuladoras. Esta revelación no te hunde, te despierta, porque al poner nombre y rostro a la situación, dejas de luchar contra una sombra difusa y comienzas a ver el terreno con nitidez. Hay decisiones pequeñas que dicen mucho de alguien. Cuando te enfadas con una persona cercana, sueles hablarlo en el momento o necesitas horas para ordenar tus ideas. Quiero leerte. ¿Cómo gestionas ese impulso? En este instante se impone con una intensidad casi ardiente, la carta de la máscara quebrada, y su presencia es imposible de ignorar,
porque habla de verdades que ya no pueden sostenerse bajo una apariencia amable. Esta carta no trae drama innecesario, trae desenmascaramiento, trae el momento en que la coherencia entre lo que alguien dice y lo que realmente hace se rompe delante de los demás. Lo que siento al observarla es un punto de no retorno, porque una vez que la máscara cae, aunque sea ligeramente, nunca vuelve a encajar del todo. El impacto emocional es fuerte, no lo voy a suavizar, porque duele descubrir que alguien en quien confiabas lo suficiente como para compartir aspectos íntimos, utilizó esa información para ganar protagonismo o generar conversación. Sin embargo, también sientes algo inesperado, una especie de calma firme que sustituye a la confusión de días anteriores, como si por fin dejaras de buscar explicaciones en todas direcciones. Esa calma es poder, porque te permite actuar desde la conciencia y no desde la herida, y eso cambia radicalmente el rumbo de lo que viene, abriendo nuevas posibilidades para ti. Aquí llega el giro que reordena completamente la historia, porque la persona que habló mal no actuó sola en su inseguridad, sino que temía que tu crecimiento dejara en evidencia sus propias carencias frente a alguien más. Puede tratarse de una figura de autoridad, de un grupo social concreto o de alguien cuya opinión valora especialmente, y ahí está el verdadero núcleo del conflicto. No se trataba de destruirte, se trataba de proteger una imagen frágil, que sentía amenazada por tu constancia y tu autenticidad, que no podían ser fácilmente cuestionadas ni ignoradas. En el ámbito más cercano, esta revelación modifica tu forma de relacionarte, porque empiezas a observar con otros ojos comentarios que antes pasaban desapercibidos, y a poner límites internos sin necesidad de declararlos en voz alta. Tal vez en casa compartas la situación con alguien de confianza, midiendo cada palabra para no parecer exagerado, pero buscando validar lo que ya sabes que es real. Esa conversación íntima te dará perspectiva, y reforzará la idea de que no estabas imaginando nada, que había señales claras que ahora se iluminan con otra luz. Cuando te proponen un plan inesperado, improvisas sin pensarlo o revisas cada detalle antes de decir que sí. Me interesa descubrir tu forma de moverte en lo cotidiano. ¿Eres más espontáneo o más calculador? Surge entonces con una vibración profunda la carta del faro interior, y su energía no tiene que ver con el conflicto externo, sino con la claridad que nace dentro de ti, cuando decides no seguir tolerando dinámicas ambiguas. Esta carta habla de una decisión silenciosa, la de no compartir más de la cuenta con quien no ha demostrado lealtad, la de seleccionar mejor tus confidencias y tus espacios, y al contemplarla siento orgullo, porque indica que este golpe no te vuelve desconfiado, te vuelve selectivo y consciente. La consecuencia abierta que todavía no se ha resuelto, tiene que ver con la reacción de esa persona cuando perciba que ya no tiene acceso a la misma información, ni al mismo nivel de cercanía. Es posible que intente recuperar terreno con gestos amables, o con una actitud aparentemente más transparente, buscando mantener su posición sin reconocer lo ocurrido, pero ese momento será delicado, porque tendrás que decidir si confrontas directamente, o si simplemente cambias tu comportamiento sin entrar en explicaciones largas. En el entorno social o profesional, la dinámica empieza a inclinarse a tu favor, porque quienes han observado la incoherencia empiezan a mirarte con mayor respeto, y a cuestionar internamente lo que antes aceptaban sin análisis. Puede que alguien incluso te haga un comentario sutil del tipo: siempre he pensado que no encajaba lo que se decía contigo, y esa frase, aunque breve, será una confirmación poderosa. No necesitas una disculpa pública para saber que la percepción colectiva está ajustándose, y eso modifica el equilibrio del grupo, generando un cambio silencioso pero profundo en las relaciones. Todavía queda una tensión en el aire, porque la verdad revelada cambia el tablero pero no define automáticamente el siguiente movimiento, y ahí reside la parte más estratégica de este proceso. Tienes la oportunidad de elevarte por encima del conflicto, manteniendo tu dignidad intacta, y permitiendo que los hechos hablen por sí mismos con el paso de los días. Lo que hagas ahora no solo resolverá esta situación concreta, también marcará un precedente en cómo te posicionas ante futuras dinámicas similares, fortaleciendo tu postura y tu integridad personal. Mantén la atención en las próximas interacciones, porque habrá un momento específico en el que esa persona buscará medir tu reacción, tal vez con una pregunta aparentemente inocente, o con un intento de complicidad que ya no tendrá el mismo efecto. En ese instante sentirás con total claridad que el poder ha cambiado de manos, que ya no dependes de su versión para sostener tu imagen, sino que te afirmas en tu verdad.
Y aún falta el movimiento final que consolidará este cambio, un movimiento que no nace del enfrentamiento, sino de una decisión firme que vas a tomar muy pronto. Géminis, ahora que sabes con certeza quién hablaba mal de ti, y entiendes el motivo oculto detrás de esas palabras, el escenario cambia de forma tangible, y empiezas a notar una ligereza nueva al caminar por espacios donde antes sentías tensión. Ya no entras dudando de cada mirada ni revisas mentalmente cada frase que dices, porque la confusión ha sido sustituida por una claridad que te coloca en una posición mucho más fuerte. Esta transformación no es teatral ni exagerada, es práctica, se refleja en cómo respondes con calma, en cómo eliges qué contar y en cómo decides a quién dedicar tu energía. En los próximos días se dibuja una escena muy concreta, una conversación breve pero significativa, donde esa persona intentará recuperar la cercanía habitual con un tono amable y aparentemente sincero. Tú no reaccionarás con frialdad agresiva ni con ironías, simplemente mantendrás una distancia educada que marcará un límite claro sin necesidad de reproches, demostrando madurez y autocontrol absoluto. Ese gesto, tan sencillo y cotidiano, será el punto de inflexión real, porque mostrará que has comprendido la dinámica y que no estás dispuesto a seguir alimentándola. Si tienes que elegir entre madrugar para aprovechar el día, o quedarte despierto hasta tarde disfrutando tu tiempo, quiero saber cuál es tu bando natural. ¿Eres más de amanecer productivo o noche tranquila? Siento desplegarse con una luminosidad serena la carta del puente dorado, y esta carta trae una sensación de transición elegante, de cruzar hacia una etapa donde tu reputación ya no depende de lo que otros comenten a tus espaldas. No simboliza reconciliación obligatoria, simboliza avance, simboliza que eliges caminos donde tu palabra tiene peso y tu coherencia habla por ti, construyendo puentes firmes y sinceros con los demás. Cuando esta energía se instala, las personas que antes dudaban empiezan a verte con nuevos ojos, no por lo que dices, sino por la firmeza tranquila con la que te sostienes. La dinámica con el grupo cambia de manera casi imperceptible pero constante, porque quienes fueron testigos de los rumores ahora observan que no respondes con drama, sino con estabilidad y resultados concretos en tu vida diaria. Esa coherencia genera contraste, y el contraste deja en evidencia a quien intentó crear una imagen distorsionada, que no se corresponde con los hechos, revelando la verdad oculta tras las apariencias. Sin que tengas que hacer campaña a tu favor, la percepción colectiva se reajusta, y eso reduce el margen de maniobra de quien buscaba protagonismo a través de tu nombre. Hay una oportunidad muy concreta que se abre a raíz de este reajuste, puede ser una propuesta, una invitación o una conversación, que antes se mantenía en pausa por la sombra de la duda. Esa oportunidad llega porque alguien decide apostar por lo que ve directamente en ti, y no por comentarios indirectos que ya han perdido credibilidad, y cuando aceptes dar ese paso, aunque sea pequeño, sentirás que recuperas terreno no desde la confrontación, sino desde la acción coherente y visible. La carta de la voz recuperada se manifiesta con una vibración firme, y su presencia indica que vuelves a expresarte con naturalidad, sin filtrar cada palabra por miedo a interpretaciones maliciosas. Esta carta habla de autenticidad protegida, de comunicar desde la seguridad y no desde la defensa, y eso cambia completamente la energía que proyectas, porque cuando alguien habla desde un lugar seguro, incluso los intentos de provocación pierden fuerza, porque no encuentran un punto débil donde instalarse. En el ámbito más íntimo, también se produce un ajuste importante, porque compartes lo ocurrido con una persona de confianza, desde un lugar más sereno y menos herido que al principio. Esa conversación no gira en torno a la queja, gira en torno al aprendizaje, a cómo esta experiencia te ha mostrado la importancia de seleccionar mejor a quien abres determinadas puertas. Ese intercambio fortalece tus vínculos reales, y te recuerda que no todo el mundo juega al mismo nivel, que hay lealtades silenciosas que no necesitan exhibirse para ser verdaderas y profundas. Quiero que hagas algo muy concreto en los próximos días, revisa mentalmente qué información compartes y con quién, no desde el miedo, sino desde la conciencia estratégica de tu valor. Observa quién pregunta por interés genuino y quién busca detalles innecesarios, y ajusta tu apertura según esa lectura sin necesidad de anunciarlo, protegiendo tu espacio con sabiduría y discreción. Este movimiento práctico te dará una sensación inmediata de control, porque entenderás que la mejor defensa no es el ataque, sino la gestión inteligente de tu propio espacio. Después de una traición pequeña pero incómoda, uno aprende a medir mejor lo que comparte y con quién,
Dime si también has ajustado tus confidencias tras un rumor desagradable. ¿Te ha servido proteger más tu intimidad? Se percibe además una señal que confirma que el ciclo se está cerrando. Puede ser un comentario espontáneo donde alguien defienda tu postura sin que lo hayas pedido, o un gesto de reconocimiento que antes parecía improbable. Esa validación externa no es imprescindible para tu tranquilidad, pero actúa como un sello que certifica que la verdad ha encontrado su camino, y cuando eso ocurra, sentirás que el episodio deja de ser una herida abierta y se convierte en una lección integrada. La persona que habló mal empezará a experimentar una pérdida sutil de influencia, porque su estrategia basada en insinuaciones pierde efecto, cuando ya no encuentra terreno fértil donde crecer. No necesitas humillarla ni exponerla públicamente. La simple coherencia de tus actos y la distancia elegante que mantienes son suficientes para redefinir la relación, porque este cambio de poder no se basa en dominar, se basa en no permitir que tu nombre sea moneda de intercambio en conversaciones ajenas. En términos emocionales, el mayor regalo de esta experiencia es que refuerza tu confianza interna, esa voz que te alertó cuando algo no cuadraba, y que ahora sabes que merece ser escuchada con más respeto. La próxima vez que notes una incoherencia, no dudarás tanto, no te convencerás de que exageras, actuarás con mayor rapidez y claridad, y esa evolución es oro puro, porque transforma un episodio incómodo en una herramienta de crecimiento personal que nadie puede quitarte. Quiero que te quedes con esta imagen final, entrando en un espacio donde antes sentías tensión y percibiendo que el ambiente es diferente, más ligero, más respetuoso, como si una capa invisible se hubiera disipado. Caminas con la espalda recta, hablas con naturalidad y ya no necesitas demostrar nada, porque tu posición se sostiene sola, y gracias por permitirme acompañarte en este proceso tan humano y tan transformador. Suscríbete para seguir explorando juntos estos caminos y nos vemos en tu próxima lectura.